Hoy vamos a ver, primero que nada, dos conceptos que son importantes para darle también seguimiento a las propuestas filosóficas de los físicos, de algunos de los físicos en la Grecia antigua. Si yo les dijera a ustedes así nomás, cambio y permanencia, ¿qué existe? ¿Existe cambio? ¿Existe permanencia? Es una pregunta interesante. Entonces, voy a empezar con las primeras palabras de la guía, y le voy a pedir, tal vez, hoy voy a llamar por nombre, a ver, veamos aquí de la gente que está aquí conectada. Eh, Vamos a ver. Eh, ¿Qué tal? Carolina Jiménez. ¿Me escucha, Carolina? Sí, profe. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Pura vida, pura vida. Carolina, ¿usted de qué grupo es? Carolina. Del grupo 4, creo. Compañeros, compañeras de Carolina, que puedan corroborar que sea el grupo 4. Carolina. Sí, grupo 4. Muy Sí, es del bien. grupo 4. Muy bien, grupo 4, muchas gracias. Carolina, usted me va a ayudar a ver más o menos cómo se define cambio. Recuerdan que en la guía de preguntas tenían que buscar unas cuantas palabras. Carolina, usted me va a buscar, a explicar qué es cambio y proceso, por favor. Y por otro lado, vamos a ver, Orión, ¿de qué grupo es? Orión Bernadas. ¿Está por ahí, Orión? ¿Me escucha? Aquí. Ok, ¿usted de qué grupo es? Creo que el 5. Ok, compañeros que verifiquen. Sí, es 1. Grupo 1. Grupo 1. Ah, perdón. Sí. Ok, muy bien. Entonces, Orión, usted me va a ayudar con lo que es permanencia y devenir. ¿Está bien? Entonces, aquí yo, ahorita les doy la palabra, nada más. Lo primero que vamos a ver hoy es esta contraposición entre cambio y permanencia. ¿Qué es cambio? ¿Qué es permanencia? Y dentro de lo que entendemos por cambio y permanencia también, cómo los podemos entender y cómo eso de alguna manera afecta la manera en que nosotros entendemos el mundo. Recuerden, de lo que se ha tratado el curso hasta el momento, con todo lo que hemos visto, es cómo nos representamos, cómo entendemos el mundo en última instancia, ¿verdad? Y esas son preguntas filosóficas de primer orden. Entonces, empezaría con Carolina para ver si Carolina me ayuda con la definición de cambio. Cambio y proceso era, profe. Sí, pero solo cambio por el momento. Ok. Es la transición de un estado inicial a otro distinto. Un estado inicial a otro distinto. ¿Y qué sería eso? ¿Qué es un estado, Carolina? ¿Qué es un estado? O sea, cuando usted me hace esa definición, usted me está diciendo, es pasar de un estado a otro. ¿Qué significa eso? De no sé, pienso que puede cambiar mucho el significado según el contexto, pero tal vez una forma en que están acomodadas las cosas o una forma en que están las cosas o como algo así, no sé si me voy a entender. Sí, perfectamente. Muchas veces cuando uno habla de un estado, habla también de estado de cosas. Y sí, claro, porque si ustedes lo ven, el cambio es eso. Cambian, ya se fue un poco la lluvia y ya más bien está empezando a hacer calor, entonces voy a ver. Que lo que cambia es cómo están de alguna manera organizadas, dispuestas las cosas, y ciertamente uno puede considerarse en ese sentido, dentro de los estados, una cosa más, ¿verdad? No, sí, uno se puede considerar como algo más ahí de lo que cambia. Entonces, la definición que nos está dando Carolina está muy precisa, está muy bien. Cambian los estados de qué, de cosas, de situación, ¿verdad? Tenemos algo inicial y algo diferente.
Si todo se mantiene siempre igual, entonces no hay cambio, correcto. Ahora, Orión, permanencia, por favor. Yo lo definiría como estado de inmutabilidad, que no cambia, que se Que no, mantiene constante. ok. Ahora, ahora sí, obviamente, una vez que ya Carolina nos había definido cambio, cuando Orión nos define permanencia de esa manera, pues estamos entendiendo que efectivamente son opuestos. Ahora, yo les preguntaría, si ustedes tuvieran que decirme qué existe, el cambio o la permanencia, ¿ustedes qué me dicen? Y ya no les estoy preguntando solo a Carolina y a Orión, sino que le pregunto a quien esté conectado. ¿Qué existe? ¿Hay cambio o hay permanencia? Cambio. Profe, yo pienso que existen las dos, ¿no? Porque en distintos plazos de tiempo algo puede permanecer y ahí se da la permanencia. Sin embargo, en un cierto punto sucede el cambio, pero puede que ese mismo cambio vuelva a permanecer por un cierto tiempo. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Qué Bueno, también viéndolo de una manera un poco, digamos, ya a lo física y todo, sería como, yo digo que lo que existe más que todo debe ser cambio, ok, pero digamos como que el cambio es permanente, por así decirlo, porque en todo momento las partículas se mueven, todo está cambiando constantemente y aunque a simple vista todo parezca permanecer quieto, hay muchas cosas que no vemos. Entonces, los cambios, aunque sean imperceptibles, existen. Ok. Valeria tiene la mano levantada. Era yo, profe. Listo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver eso. Vamos a ver eso un poquito más. Vamos a ver eso un poquito más. Aquí me animé a mostrar algo. ¿Ya? Si ustedes ven ahí está Sanchitos en tres estados, en tres estadios, en tres momentos. ¿Ya? Aunque no parezca, Sanchitos alguna vez fue niño. ¿Ya? ¿Lo ven? Esta es una foto. Yo no recuerdo, digamos, este día. Yo estaba muy pequeño. Ahí estoy caminando y como ustedes pueden ver es ahí en el parque cerca de la Basílica, en Cartago, ¿verdad? Para ese entonces yo no sé si todavía vivíamos en Turrialba. Cuando yo nací mis papás vivían en Turrialba, ¿verdad? Luego está Sanchitos Escolar, ¿verdad? Que ya cuando eso sí, ya no vivíamos en Turrialba, sino que vivíamos en Acerrí. Sanchitos se crió en Acerrí, ¿ya? Y aquí está Sanchitos en una foto más o menos actual. Esta foto es como de enero, febrero, más o menos. Ustedes verán que las cosas cambian, no siempre para bien, pero bueno, ni modo, se hace lo que se puede, ¿verdad? Entonces, el punto es este. Hay un par de preguntas que es importante preguntarse a propósito del cambio y la permanencia. Ahora, para seguir con esto, entonces, eh, Orión, ¿qué era de venir? Orión. No sabría decir así como... Ok, pero ¿y en el trabajo del grupo uno tienen buscaron la palabra de venir? Llegar a ser. Ok, usted es del grupo uno también, usted quien me está ayudando. Sí, Ok, perfecto. sí. Llegar a ser, ¿y eso qué significa? ¿Con quién hablo? Esto suena como una llamada telefónica. Tatiana. Hola Tatiana, es que viera que cuando estoy compartiendo tantas cosas como que no me sale realmente quién está hablando, aunque intento ponerle la visualización a quien habla. Entonces, eso lo pierdo de vista, desgraciadamente. Entonces, Tatiana, ok, llegar a ser, ¿eso qué significa? De ahí, a partir de, no sé, tal vez algún cambio o permanencia y llegar a algún otro punto, digamos. Llegar a ser, ok, llegar a ser. Vean, por ejemplo, acá en las fotos, ¿verdad? Cómo efectivamente aquí podemos dar evidencia de un cierto cambio, ¿verdad? O sea, Sanchitos llegó a ser de lo que era este chamaquillo ahí, que anda ahí simplemente como aprendiendo a caminar, ¿ya? A esta cosa, ¿verdad? Entonces, el punto es, llegar a ser, devenir
es cuando se genera un cambio, de modo que las cosas, como decía Carolina ahora, cambian de estado de manera tal que llegan a ser otra cosa. Devenir es pasar, cambiar, evolucionar es una palabra que se parece a devenir, ¿verdad? Y sin embargo, vean aquí que hay una especie como de tensión, porque por un lado, obviamente, vemos el cambio es evidente, el cambio es evidente. Siempre pongo el siguiente ejemplo, que si este Sanchitos, que está aquí, ¿verdad? Pudiera viajar en el tiempo, ¿verdad? Y llegara al parque de la Basílica este día. Hay otra foto que a mí me gusta todavía más que esta, que es una foto donde vengo yo alzado de mi mamá. Me gusta más porque soy muy bajo y no me gustaba cansarme, por supuesto. Pero mi mamá me lleva alzado y lleva de la mano a mi hermana, ¿verdad? Si Sanchitos pudiera viajar en el tiempo y llegara a esta acera, digamos así, y simplemente me voy a buscar a dónde anda mi mamá conmigo y con mi hermana, ¿verdad? Y me les aproximo así de pronto, muy probablemente mi mamá se va a asustar y mi hermana también se puede asustar, ¿verdad? Porque obviamente sería muy extraño que de pronto mi mamá se me quede viendo y que diga, oiga, ¿usted me recuerda a alguien? ¿Ya? O sea, sería muy extraño que mamá de este Sanchitos vea a este otro Sanchitos y haga el nexo así inmediatamente, ¿ya? Eso es devenir, ¿ya? Sanchitos llegó a ser lo que es hoy después de haber pasado por estos otros estadios. Ahora, lo que les quería decir es que es evidente que hay cambio, pero también hay cierta permanencia. ¿Por qué? Porque Sanchito sabe que que está aquí es el mismo que se tomó esta foto en la escuela hace tanto tiempo y todavía más tiempo aún al que le tomaron esta foto caminando en Cartago. Entonces, ¿es el mismo Sanchitos a pesar de que ha habido cambio o cómo lo podemos pensar? Siendo que ya cambió tanto, dejó de ser, porque Sanchitos ya no es lo que era. Ya no es ese niño, ya no es ninguno de esos dos niños, ¿verdad? Ahora es otra cosa, es algo diferente. Entonces, ciertas preguntas que aquí bueno, que nos podemos hacer. ¿Hay permanencia? ¿Hay cambio? ¿En qué sentido? Obviamente ustedes ya con todo el contexto que tienen, habiendo leído Heráclito y Parménides, pueden estar ya pensando ciertas cosas. Pero vean, por ejemplo, parece ser, y uno podría decir, todos los días nos mantenemos siendo los mismos. O sea, uno se levanta en la mañana y, no sé, uno, no sé, se lava los dientes, se lava la cara o se baña, no, hace ejercicio, no sé, pero en algún momento uno como que se ve al espejo, ¿ya? Cuando se está listando, cuando se baña, cuando se lava los dientes. Y es esperable que uno en ese momento, cuando se asome al espejo, uno tiene cierta expectativa, o sea, uno tiene cierta expectativa de lo que se va a encontrar en el espejo, ¿verdad? Y si uno se encuentra algo muy distinto a lo que tenía como expectativa, eso es un poco complicado. Ya, o sea, si Sanchitos un día se levanta y cuando se mete al baño, ve, no sé, ahí al otro lado, no sé, a un más guapísimo, uno dice, eso aquí pasó algo. Ya, ese no es Sanchitos. ¿Ya? O de pronto uno se levanta y Sanchito se asoma y lo que ve es un chamaco de 3 meses en el espejo, uno dice, suave, un toque, aquí algo me barajaron, ¿verdad? O otro ejemplo también, imagínense lo incómodo que sería si no hubiera cierta permanencia, el hecho de que, no sé, sale uno cuando uno podía salir de la casa, ¿verdad? O cuando uno todavía sale de la casa, que todavía algunas cosas se pueden hacer. Imagínense lo incómodo que sería volver a la casa y que de pronto uno se da cuenta que la casa ya no está donde estaba cuando salí. Y entonces, ay, qué pereza, ahora tengo que ir a ver a dónde está la casa para ver si puedo entrar a descansar un ratico. Sería muy incómodo, sería muy extraño, ¿verdad? O sea, todos los días nos mantenemos siendo los mismos y generamos esa expectativa de que las cosas se mantienen con cierta permanencia. Y sin embargo, vamos notando ciertos cambios, como puse acá. O sea, de pronto Sanchitos un día se ve al espejo, mira, ya me salió mi primera cana de barba. Y entonces uno, dependiendo cómo uno lo asuma, o lo celebra o se pone a llorar a gritos, ¿verdad? Pero el punto es uno va notando ciertos cambios, ¿ya? Cuando Sanchitos empezó a dar clases,
¿ya? Me acuerdo que una vez llegué, estaba ahí afuera del aula, yo empecé en una sede, yo empecé en la sede de Limón, entonces había que esperar que abrieran las aulas y todo esto. ¿Ya? Y me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases, de pronto llegó la muchacha que tenía que abrir y curiosamente se dirige a mí y me dice, ¿aquí es donde van a dar la clase de filosofía? Yo le dije, sí. Ah, ok. Y me dice, ¿el profe ya llegó? Le digo yo, sí, ya llegó. Y me dice, ¿a dónde está? Le digo, yo soy yo. Y peló los ojos, porque cuando Sanchitos empezó, Sanchitos todavía se podía confundir de alguna manera con los estudiantes. Eso hoy en día ya no pasa, por razones que creo que son evidentes y que son obvias, ¿verdad? Entonces no hay que explicarlas. Pero entonces vamos notando esos cambios, vamos notando esos cambios. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad de lo que decimos conocer si existe el cambio o si lo que existe es la permanencia? Porque vamos a ver, si lo que existe es el cambio, y vea que lo estamos poniendo como dos polos opuestos entre sí y completamente tensos, completamente aparte. Si existe el cambio, ¿cómo es que podemos saber que realmente conocemos algo si las cosas cambian? Si las cosas cambian, lo que conocemos hoy puede llegar a cambiar. Y entonces, ¿qué tanta seguridad podemos tener? O mejor dicho, lo que conocemos es algo que permanece a pesar de los cambios, pero ¿qué pasa? Si las cosas son permanentes, entonces ¿cómo es que notamos ese cambio? ¿Cómo es posible que alguna de las dos posibilidades parece ser contraintuitiva en última instancia? ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario a propósito de esto. Profe, yo tengo un comentario, que A es ver. que, por ejemplo, cuando algo cambia, pero que uno lo ve todo el tiempo, uno va cambiando con él. Ajá. Entonces, no solamente ese sujeto, objeto cambia, sino que uno también. Entonces, el cambio es como mutuo. Entonces, no es tan repentino, así como, ay, cambió, así un día voy a estar, ay, ¿qué es eso? ¿Quién es? No, porque uno también ya cambió y es un cambio muy lento. Entonces uno ya lo va procesando y todo. Sí, claro. Es como, vamos a ver, ¿vieron la película Interestelar? El asunto con este astronauta que se va, o también cuando hacen la misión, que bajan al planeta y que como están en lugares gravitacionales distintos, lo que para ellos fueron unos cuantos minutos, para el compañero que se quedó esperándolos era muchísimo más tiempo, no me acuerdo si era años, ¿ya? Y el problema es que cuando ellos llegan, al muchacho lo ven completamente distinto, ¿verdad? Es como cuando uno ve familiares, poco, digamos, hay familiares, por ejemplo, yo nací, cuando nací viví en Turrialba y me crié en Acerrí, pero mi familia es guanacasteca. Entonces yo a mi familia guanacasteca la veía, no sé, 2 veces al año, una cosa así por el estilo. Entonces, siempre, 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 especialmente cuando uno es adolescente, que los cambios son muy, muy, muy acelerados, siempre cuando uno llegaba, a uno le decían, ¡ay, cómo ha crecido, cómo ha cambiado! Qué gorda que está, ¿ya? Cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero el punto es que, sí, si uno va acompañando el cambio como va viendo todos los estadios, como que lo asimila de una manera diferente, así simplemente uno hace como saltos, ¿verdad? O profe, o simplemente uno ni cuenta se da. Sí, efectivamente, efectivamente. Y pasa a veces cuando uno ve fotos. Uno dice, ay, no puedo creer que esto fue apenas hace un año, ya, esa foto, ya, y véame cómo estoy ahora, digamos, ya, maldita pandemia, o algo así por el estilo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, vean, estas dos preguntas son importantes para Heráclito y Parménides, para entender Heráclito y Parménides. En ese sentido, entonces, Carolina, ¿qué es proceso? Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o artificial. Fases sucesivas, ¿verdad? Describime algún proceso que vos conozcas, Carolina. Un proceso de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué pensarías como un proceso? Bueno, lo primero que se me ocurrió es de mi otra carrera, que es un proceso de reclutamiento de personal.
Ajá. Entonces, digamos, como lo que sería la inducción a la persona, o ya sea también definir el perfil profesional de la persona, aplicarle las pruebas técnicas necesarias para ver si esa persona está catalogada para un determinado puesto y digamos como todo ese proceso. Ok. Está bien, ven, un proceso. Pasos sucesivos, fases sucesivas. Fue que dijo Carolina, una cosa así por decir. El proceso, ¿y con qué se relaciona más proceso? ¿Con cambio o con permanencia? Cambio. Podría decirse que con algún cambio, ¿no? Bueno, pienso yo. Sí, yo estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo. Ahora, el punto es, el cambio y la permanencia deberíamos pensarlo, o al menos nos sirve pensarlo para la clase de hoy, desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Por un lado, desde lo ontológico, y aquí ya estamos viernes, o sea, ya podemos empezar a usar palabras de domingo, ¿ya? Desde lo ontológico. Aquí lo que tienen que entender por ontológico es que nos estamos haciendo referencia a las cosas mismas. ¿Ya? La palabra ontos, por ahí está Jacob, que no me deja mentir, ¿no? La palabra ontos significa las cosas que son, las cosas en tanto que existen, ¿verdad? Y ontológico sería esa reflexión a propósito de las cosas. Para lo que vamos a ver hoy, esta explicación es suficiente, digamos. Entonces, desde lo ontológico, podríamos pensar el cambio y la permanencia a partir de preguntas como, ¿cómo se comportan las cosas? ¿Cómo se comportan las cosas? ¿Cambian las cosas? ¿Permanecen las cosas? ¿Cuáles cosas cambian? ¿O en cuáles cosas hay mayor evidencia de cambio que de permanencia? ¿O en cuáles cosas hay mayor evidencia de permanencia que de cambio? Cosas por el estilo. ¿Verdad? ¿Cambian realmente las cosas? ¿En qué sentido cambian? ¿En qué sentido no? ¿Verdad? Y luego, desde lo epistemológico, que ya esa palabra sí la hemos visto en el curso, la vimos cuando vimos el texto de Mardones, que tiene que ver con cómo conocemos, ya no solo con cómo son las cosas, sino cómo las conocemos y cómo entendemos que son las cosas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo se conoce? ¿Cómo sé si hay cambio? ¿O cómo sé si hay permanencia? ¿Cómo realmente puedo yo conocerlo? Porque si lo que existe es el cambio realmente, evidentemente, incluso el hecho de que yo conozca puede cambiar. O incluso los contenidos que yo conozco pueden cambiar. Y si hay permanencia, entonces la pregunta es, ¿cómo es que si habiendo permanencia, se evidencia el cambio? Ven, entonces, y estas dos perspectivas tienen que entenderse también de manera relacional. ¿Por qué? Porque sería muy extraño que nosotros, desde lo ontológico, desde las cosas mismas, digamos, bueno, es que las cosas cambian o las cosas permanecen, ¿verdad? Y que nuestro conocimiento de eso sea distinto. O sea, nosotros podemos decir, es que las cosas cambian, pero no nos damos cuenta y por eso es que más bien lo que nos parece es que hay permanencia. O al revés, es que las cosas realmente en última instancia permanecen, pero a nosotros nos parece que cambian. Habría que ver qué significa cualquiera de esas posibilidades. Obviamente, otra posibilidad es que efectivamente conozcamos las cosas tal como cambian o permanecen según sea el caso. No sé si hay alguna pregunta o comentario a propósito de esto. ¿Todo va quedando claro? Yo tengo la pregunta. Por favor, adelante. Bueno, era como de lo que estaba hablando anteriormente sobre el ejemplo de Sanchito escolar y luego actual y así. Ajá, eso que pese el cambio sigue siendo el mismo Sanchitos, que si eso tiene que ver con la frase, lo de camino arriba, camino abajo, uno y el mismo. En Heráclito. Ajá. Sí, eso podríamos pensar que podría tener una relación. O sea, vamos a ver, ¿quién fue que preguntó? Disculpe, es que me gusta referirme a usted por su nombre. Briana. Ok, Briana, vea. El asunto es, obviamente, estas preguntas que estoy haciendo ahorita son introductorias para lo que vamos a ver ahora con Heráclito y con Parménides.
Y sí, efectivamente, esa propuesta de Heráclito de que el camino hacia arriba y hacia abajo son uno y el mismo, es una propuesta que trata de dar cuenta precisamente del cambio o de la permanencia. En el caso de Heráclito, ya ustedes lo leyeron, obviamente él se fundamenta a partir del cambio más bien, ¿verdad? Pero sí, eso lo vamos a comentar a partir de ese fragmento. Entonces, Briana, dejemos ahorita la pregunta aquí en pausa, la dejamos aquí marinando un poquito, ¿verdad? Y la retomamos ahorita cuando veamos Heráclito. ¿Está bien? Sí, está bien, profe, gracias. No, gracias a ustedes por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Con Heráclito vamos a tratar de ver una de las propuestas posibles a propósito de cómo se asume esto del cambio y de la permanencia. Entonces, para ver, bueno, Briana, ya que usted participó recientemente, tal vez, ¿usted de qué grupo es, Briana? ¿Del grupo 6? Grupo 6. Briana, ¿usted tal vez me ayuda con algo de contextualización de Heráclito? O sea, ¿se acuerda de la pregunta 1 en la guía? Que decía que buscaran algún tipo de contextualización. ¿Cuándo vivió Heráclito? ¿Dónde? ¿Qué hizo? Ajá, sí. Perfecto. Leo lo que viene ahí mismo, digamos, en el trabajo. Sí, más que leer, me encantaría que lo explicara. Ok, bueno. Bueno, fue un filósofo materialista, descendiente de una familia aristócrata, ¿verdad? Entonces, bueno, a él se le destaca mucho sus obras sobre la naturaleza y la realidad. Entonces, bueno, más o menos eso tiene que ver los trabajos de Heráclito, su percepción de lo que es real y la realidad y la naturaleza, así como el materialismo. Bueno, no sé si solo de Heráclito, también de Parménides. Bueno, no sé si lo... Sí, en este momento solo con Heráclito. En todo caso, sí. Mucho de los dos es compartido. Ok. Ajá. Bueno, sí, y como usted había dicho antes, él se basa mucho en lo que es el cambio. Y bueno, durante toda la lectura podemos ver el cambio y la transformación y demás. Ok, perfecto. ¿Y de dónde era? De Persa, me parece. Era de Éfeso. Ajá, sí, Éfeso. De Éfeso. No sé si ustedes tienen formación en esto que llaman catecismos o lo que sea, dependiendo también si son no católicos, más bien protestantes, si habrán escuchado alguna vez que en el Nuevo Testamento hay un libro que escribió Pablo de Tarso que se llama La Carta a los Efesios. Los Efesios, Efesios es un gentilicio, Efesio es una palabra que nos habla de, o más bien describe, a quien viene de Éfeso, que era un puerto de la zona mediterránea, ¿verdad? Y Heráclito era de ahí, de Éfeso, ¿verdad? Sí, gracias, Briana. Tuvo su Floruit, esto significa florecimiento o acné, ¿verdad? Por ahí del año 504-505 antes de Cristo. O sea, vean que estamos hablando de alguien que vivió hace más o menos 25 siglos y resto, casi 26 siglos, ¿verdad? Parece ser que o bien era autodidacta o hijo o discípulo, perdón, de Genófanes, y le decían el oscuro, no porque fuera morenito, sino porque hablaba y escribía extraño, ¿verdad? Y ustedes vieron el texto o los fragmentos que ustedes tienen de Heráclito, ustedes pueden ver que son como sentencias, casi como proverbios, casi como cosas así por el estilo. Eso tiene que ver, entre otras cosas, bueno, tiene que ver con dos cosas. La primera era que efectivamente Heráclito escribía así como en sentencias que no se interpretaban de buenas a primeras, sino que había que procesar bastante para poderlas interpretar.
Y en segundo lugar, también tiene que ver con que lo que se rescató del pensamiento de Heráclito nos ha llegado de manera muy fragmentada. O sea, sabemos que escribió un libro porque hay referencias a eso en las noticias sobre Heráclito, pero no estamos seguros a ciencia cierta o sea, no tenemos seguridad a ciencia cierta de cómo está organizado todo el contenido del libro como para poder saber cuál de los fragmentos va después de cuál, de manera así como exacta o ya definitiva, ¿verdad? Es un autor sumamente interesante. De Heráclito vamos a tratar de ver lo siguiente, ¿verdad? Para él, ¿se acuerdan que habíamos visto con Tales, que Tales buscaba un principio, ¿verdad? Buscaba un arjé, ¿verdad? Y en algo vimos en el video con Carl Sagan, vimos también que había muchas propuestas posibles a propósito de lo que era esto, el principio y del arjé. Vimos, por ejemplo, que Demócrito pensaba en que lo que había eran átomos y cosas por el estilo. Bueno, para Heráclito, este principio es lo que vamos a denominar logos. ¿Se acuerdan que con Mardones ya vimos la contraposición entre mito y logos? Entre un relato que cuenta cómo son las cosas o más bien un discurso que explica. Logos tiene muchas traducciones posibles, ¿verdad? Puede significar palabra, discurso, tratado, verbo, cierto orden, cierta razón, cierta proporción, ¿verdad? Logos es algo que se dice, es algo que decimos, algo que es un relato en tanto que el relato sea explicativo. ¿Se entiende? Y para Heráclito hay una razón, hay un logos que nos explica absolutamente todo. Por eso decimos que es un principio, es un arjé. Es un arjé. Ese logos, o ese principio más bien, Heráclito lo va a presentar de dos maneras. O bien como ese logos, como esa palabra, como ese discurso, o bien como un fuego que siempre quema. ¿Ya? Para Heráclito entonces parece ser que el mundo, el universo está siempre en un constante quemarse. El fuego tiene una característica que nos sirve mucho para entender la propuesta de Heráclito, y es que el fuego siempre está dinámico, ¿verdad? A menos de que se apague. ¿Ya? Una vez que el fuego se apaga, pues obviamente ya deja de tener esa acción que siempre lleva a cabo. Para Heráclito, el universo se mantiene en funcionamiento gracias a que siempre está dinámico. ¿Ya? Con Heráclito podríamos decir, como ese meme que a veces pasan en Facebook, que Heráclito diga, ponga ahí, que lo que no se mueve se apelota. Y entonces le van a decir, no, señor Heráclito, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a decir eso? Bueno, está bien, entonces ponga que este fuego que siempre quema, ¿ya? Es un fuego siempre vivo. ¿Ya? Bueno, eso sí lo vamos a poner, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Heráclito el principio de todo es que hay un gran cambio, ¿verdad? Eso es fundamental para entender el universo según Heráclito. Ahora, este logos tiene 3 registros. Nosotros nos vamos a referir no demasiado puntualmente a todos, pero sí tiene por lo menos 3 registros. Uno que es el logos como discurso. En ese sentido es el logos como discurso que podemos explicar lo que podemos explicar de las cosas, como cuando describimos, por ejemplo, lo que las cosas son, cuando describimos cómo están organizadas las cosas, ¿ya? Ese discurso es un discurso explicativo, como cuando decimos, por ejemplo, que Mercurio está más cerca del Sol que Venus, ¿ya? Que la Tierra está en la 3ª posición en relación con el Sol, que del sistema solar la Tierra es el único lugar donde sabemos efectivamente que hay vida inteligente tal como nosotros la entendemos. ¿Ve? Eso ya son declaraciones que describen de alguna manera el mundo. Y esa manera de generar esas declaraciones descriptivas del mundo son discurso de mundo. Y ese discurso es un logos. Y nuestro discurso, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de entender el universo,
es eficiente en el tanto que lo que nosotros describimos del universo es lo que efectivamente podemos conocer del universo. Por eso la contraposición que decíamos ahora entre el ámbito ontológico y el ámbito epistemológico. Para Heráclito podemos conocer efectivamente, o sea, desde lo epistemológico, podemos conocer a ciencia cierta lo que ocurre en las cosas, o sea, en lo ontológico. Ahora, eso, lo que ocurre en las cosas, hay que explicarlo, hay que hacer un esfuerzo por explicarlo. No todo lo que debe conocerse de las cosas es evidente, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de explicar un poquito cómo es que eso se entiende en la propuesta de Heráclito. Sí. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Ya? El fuego que Heráclito propone en su escrito no es propiamente un elemento material como lo sería el agua en Tales, ¿verdad? El fuego más bien es un principio que no nos interesa tanto dentro de su materialidad, sino más bien dentro de el dinamismo que le introduce a las cosas, ¿ya? No hay manera de que el fuego no genere acción. El fuego es un elemento activo. Y Heráclito en este sentido no lo pudo escoger mejor, para ser honesto, ¿ya? No lo pudo escoger mejor, porque a él lo que le interesa es partir del hecho de que todo cambia siempre. Todo está en un constante cambio. Y para explicar eso, pues utilizó este principio que es sumamente dinámico. Y el fuego entonces está en todas las cosas. ¿Por qué? Porque para Heráclito todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. A ver, voy a hacer otra pregunta. Jacob, ¿me escucha? ¿Jacob? Jacob no está por ahí. Ahora responder al chat. ¿Y de qué grupo es Jacob? Profe, él está Dice respondiendo que no en le el chat, sirve el que micrófono. no le sirve el micro. Ah, ok. ¿Y de qué? Ok, Jacob. Entonces, ¿de qué grupo sos, Jacob? ¿De qué grupo es Jacob? ¿Algún compañero de Jacob? ¿Algún compañero del grupo de Jacob que es que es más fácil por el micro? ¿De qué grupo es Jacob? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Del grupo 3, profe. El grupo que no se acuerda el número de grupo que tiene. Sí, aquí estoy viendo el Grupo chat. 3. ¿Y alguien del grupo? ¿Algún compañero del grupo? Del grupo 3, profe. Ah, grupo 3. Muy bien. Perfecto. Grupo 3, entonces. Jacob también podría contestar por el chat. Entonces, aquí ya lo tengo abierto. En Heráclito, voy a saltarme unas cuantas. Ahorita nos devolvemos. En Heráclito hay una contraposición entre dormidos y despiertos. ¿Cómo podemos entender esa contraposición? Según lo preguntábamos en la pregunta, en la pregunta 3. ¿Verdad? ¿Qué significa que hay dormidos y que hay despiertos? Grupo 3. Profe, Hola. yo podría contestar eso, no sé, es que tengo algo que decir con eso. Muy bien. ¿Y usted de qué grupo es, Milena? ¿Del grupo? 2. Grupo 2. Ok, Milena, ¿qué significa la contraposición entre dormidos y despiertos? Ok, yo lo veo de este modo, que despiertos es como que
saben lo que está pasando en su vida, que están despabilados, y estar dormida es que como la mente perezosa, como que la mente sigue dormida aunque el cuerpo no. Entonces con ese párrafo que decía, yo lo veo así, que las personas pueden estar confundidas toda su vida, que no entienden cuál es el propósito ni qué significa alguna cosa o quieren aprender algo. Llega alguien que sí sabe del tema y les trata de explicar, pero como ellos siguen, no prestan atención, no están despabilados, van a seguir igual de confundidos que antes. Entonces, como si siguieran dormidos aunque estuvieran despiertos. O sea, ellos pueden, el cuerpo se ve despierto, pero su mente está dormida y no hay forma de que puedan aprender algo a menos de que se despierten mentalmente. Sí, Es como si no fueran conscientes de lo que pasa a su alrededor, creo yo. Como si no estuvieran. Efectivamente. Y en relación con la propuesta de Heráclito, vamos a ver, la propuesta de Heráclito es también, tiene un contenido ético también, ¿verdad? Pero desde el punto de vista ontológico, ¿qué es lo que propone Heráclito? ¿Que hay cambio o que hay permanencia? Y hay cambio para quien se despierta. Ahí habría que hacer una precisión. Si el principio, si el arjé, este fuego, este logos, está funcionando, funciona de manera universal en Heráclito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa con los dormidos? ¿Que no cambian o que no se dan cuenta? Porque sería diferente, ¿no? Ah, sí. No se dan cuenta. No se dan cuenta, efectivamente. Hay un cambio ahí en las cosas, pero la gente sigue pensando en la permanencia, ¿ya? Vean lo que dice aquí: escuchando sin entender, a sordos se asemejan. Les cuadra el testimonio del dicho, presentes están ausentes. O sea, es como andar por el mundo, transitar por el mundo y no darse cuenta absolutamente de nada, ¿verdad? Y para Heráclito el asunto es que las cosas están en un constante cambio. Y cuando uno actúa como si las cosas fueran permanentes, entonces el problema es que realmente no está conociendo el mundo. No se está dando cuenta de cómo funciona el mundo, de cómo opera el mundo y de cómo es que las cosas efectivamente se dan en el mundo, ¿verdad? Ahora, esto es interesante ver esto del perfil antropológico. ¿Qué sería un perfil antropológico? Lo que podríamos decir de esto es que dependiendo la manera en que las personas conocen el mundo, se sitúan ante el mundo, describen el mundo, entienden el mundo, dependiendo de la manera en que la gente esté en el mundo, pueden ser o bien dormidos o bien despiertos, ¿ya? Obviamente aquí dormido o despierto también entraña de alguna manera un juicio de valor. Para Heráclito es mejor estar, como decía Milena, espabilado, pellizcado, ¿verdad? Es mejor eso porque eso le permite a uno conocer realmente cómo son las cosas. Ahora, ¿qué querría decir esto de estar dormido? ¿Cuál sería un ejemplo de estar dormido? Digamos, si nosotros estuviéramos aplicando esta explicación de Heráclito contemporáneamente, o sea, en nuestra cotidianidad, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué sería estar dormido hoy en día? Y las personas que, por ejemplo, no ven noticias, no se enteran de nada, o que, no sé, quizás no salen nunca de su casa o de un cuarto, entonces no se enteran de nada. Y eso tiene sus consecuencias, por supuesto. La manera en que se explica la manera en que se explica el mundo un dormido es distinta a la manera en que se explica el mundo un despierto, ¿verdad? Eso incide en cómo interactúa con las cosas, cómo interactúa con los demás. De qué tanto además se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor y cómo eso de verdad le puede terminar sirviendo de algo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco más sobre lo de dormidos y despiertos, pero antes de eso querría preguntarles si tienen algún comentario o alguna pregunta, algo que no esté quedando claro hasta este momento.
Profe, yo quería decir que en la tarea, en la pregunta sobre eso, Sí, como que también decía que permanecían dormidos porque quería, o sea, como que permanecían en la ignorancia porque querían, como porque decía que a pesar de después de haberlo oído, igual no, se te fue el audio. que no sé hasta dónde se me escuchó, ¿sí me escuchan? Sí, sí, decías que estaban, que en el texto como que tenía que ver con que no les daba la gana, por así decirlo. Sí, que a pesar, o sea, ahí decía como que que incluso después de haberlo oído, Ajá. no se daban cuenta. Entonces es como si permanecieran en la ignorancia porque quieren. Sí, el punto es este, entender, digamos, las cosas, tal como Heráclito está tratando de presentarlas, requiere de un esfuerzo. Requiere de un esfuerzo, requiere de un pensarse las cosas más allá de lo que habitualmente estamos, más allá de las costumbres que tenemos habitualmente. No sé si recuerdan, al puro inicio les decía yo que una de las cosas con las que tiene que ver la filosofía es con preguntarse. La filosofía pregunta cosas y también para responderse, pero muchas veces la filosofía tiene más que ver con preguntar que con responder. Y eso de preguntar es preguntarle a todo. Yo les decía de que vale mucho el esfuerzo, preguntarse por eso que es habitual, lo que uno ve todos los días, lo que, sacar de lo obvio las cosas, vale, eso es muy valioso, eso es muy valioso. Y Heráclito, que también era medio odioso, ¿verdad? Entonces, y era muy arrogante también, parece ser, se pasaba criticando a todo el mundo precisamente porque no se preguntaban por esa manera de vivir y hasta donde él entendía cometían errores por eso. Ya, por ejemplo, en algún caso, él menciona a Apolodoro, que lo expulsaron de Grecia, y dice que los griegos deberían colgarse todos en bloque, o sea, todos los griegos deberían colgarse porque expulsaron a su mejor hombre, ¿verdad? O sea, al mejor de todos lo expulsan, eso es una desfachatez, dice Heráclito. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no se dan cuenta. Porque no se dan cuenta, no entienden realmente lo valioso que era el aporte de Apolodoro. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, aunque se está al frente de lo que se necesita para poder terminar conociendo las cosas, no se hace ese esfuerzo. Y por eso es como, digamos, podemos hacer incluso una metáfora. Cuando alguien está adormilado, así como en un sopor, digamos, como que no procesa nada, como que no tiene capacidad de reacción, como que no tiene mucho ímpetu para hacer absolutamente nada. Bueno, eso es lo que pasa con un dormido, en contraposición con un despierto, digamos, que sí está en control de cómo operan las cosas y cómo se explican. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta o algún comentario antes de que nos vayamos a la pausa. Todo bien, como dicen ahora. Muy bien, entonces dejo de grabar en este momento.